yo quiero que usted se sienta bendecido en esta hora. Queremos que este tiempo lo aproveche. Es un tiempo de escuchar palabras, de nutrirse, dejarse guiar y escuchar la voz del Espíritu en esta hora. Así que Dios los bendiga. Gracias por estar en esta hora con nosotros. Comenzamos, Silvita, con el video. Gracias, pastor. Dios, nuestro amparo y fortaleza. Salmos 46, Biblia de las Américas. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Selah. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Selah. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Selah. ¿Me ayuda, Silvi, con el bosquejo? Un tiempo de oración tenemos ahora. Muy bien, te pido que incline su rostro donde está. Comienza a descansar en el Señor. Comienza a confiar en Él. Comienza a descansar como varias veces usted lo ha hecho, pero en este momento lo hacemos como comunidad, como grupo de la iglesia, como líderes. Venimos delante del Señor y descansamos en Él. Comienza a decirle, Señor, tengo mi esperanza está puesta en ti. Mi auxilio y mi socorro eres tú. Comienza a descansar en el Señor y confíe que lo que no vio lo va a ver, que las puertas que estaban cerradas se abrirán. Declare que es tiempo bueno para usted. En medio de la oscuridad, del dolor, la confusión, usted confía en el Señor. Declare que hoy es tiempo bueno, tiempo de escuchar palabras, tiempo de honrar su nombre. Declare que usted será oidor y hacedor de la palabra del Señor en esta hora. Isabel Núñez, quiero pedirte que tengas una oración para cerrar este momento. Tu micrófono está cerrado.
el auxilio. Gracias a Dios. Gracias, Señor, por este día, por este momento. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por darnos la vida, Señor. Gracias por tu obrar, por tu mover. Gracias por todas las maravillas que tú estás haciendo en este tiempo, Señor, en cada uno de nosotros. Y gracias por toda la fuerza que nos das cada día, Señor, para seguir adelante. Gracias por cada uno de mis hermanos, por toda la iglesia. Señor, gracias por la cabeza, por nuestros pastores. Gracias por cada una de sus vidas, su familia. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y Señor, bendecimos tu palabra en esta tarde. Señor, aquí están nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, que se han abierto para recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Ponemos la canción, señorita. Gracias. Es el Señor, bueno es el Señor, para siempre su misericordia. Bueno es el Señor, bueno es el Señor, para siempre su misericordia. Día a día su amor llena de paz mi corazón. No callaré, yo cantaré de las bondades de mi Dios. Bueno es el Señor, para siempre su misericordia. Bueno es el Señor, bueno es el Señor, para siempre su misericordia. Dígalo usted. Bueno es el Señor, bueno es el Señor, para siempre su misericordia. Día a día su amor llena de paz mi corazón. No callaré, yo cantaré de las bondades de mi Dios. Bueno es el Señor, para siempre su misericordia. Levante su voz y diga gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Bueno es el Señor. A ver, dígalo usted ahora, gloria. Aleluya. Bueno es el Señor. Un poquito más alto. Gloria, aleluya. Bueno es el Señor. Alce su voz y diga gloria, aleluya. Bueno es el Señor. Gloria, aleluya. Bueno es el Señor. Dígalo fuerte. Gloria, aleluya. Bueno es el Señor. Día a día su amor llena de paz mi corazón. Bueno es el Señor, para siempre su misericordia. Día a día su amor llena de paz mi corazón. Bueno es el Señor, para siempre su misericordia. Alce su voz y diga gloria, aleluya,
gloria, aleluya. Bueno es el Señor. Gloria, aleluya. Bueno es el Señor. Que se escuche bien alto. Gloria, aleluya. Bueno es el Señor. Gloria a Dios. Bienvenido, Pastor Castro, desde Trujillo, Perú. Dios te bendiga. Muy bien, Pastor Gustavo, gracias por estar con nosotros, gracias por prestarte y honrarnos con la palabra en esta hora. Te bendecimos a ti y tu familia desde la ciudad de Washington, D.C. Está con nosotros hoy el Pastor Gustavo Ceballos. Gracias, Gustavo. Dios te bendiga en este momento. Muchas gracias, Pastor Alberto. Gracias. Qué lindo verlos de nuevo. No sé si algunos se acuerdan de mí. Estuve hace unos meses con ustedes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Ya se enseña ahí? ¿Se escucha bien? Sería lindo poder conocerles en persona. Sería lindo. Yo creo que los pastores somos de los que más sufrimos en este momento de estar desconectados físicamente con la gente, porque nos hace falta eso, y especialmente cuando predicamos, cuando enseñamos, a veces se hace tan necesario el poder establecer contacto con la gente, el poder escucharles, el poder verle los gestos, y todo eso se hace un poquito más difícil en estos días. Pero acá estamos bien, estamos avanzando en su reino, así que yo la verdad estoy muy, muy contento, muy entusiasmado. Pastor Alberto, gracias por la oportunidad una vez más. Yo sé que el pastor me conoce poquito, pero sé que el Señor le dio gracia para conmigo, y por eso me ha invitado ya por segunda vez, y realmente es un gran privilegio. Así que espero que se encuentren bien, mis hermanos. Yo sé que la situación en Argentina es dura, es cansadora. Son 7 meses ya, ¿verdad?, que están en aislamiento, en cuarentena. Ya no sabemos ni qué nombre ponerle a esto. Recién hablábamos, nosotros aquí en Estados Unidos quizás pasamos por los extremos, ¿no? Quizás estamos un poquito del otro lado, donde quizás el gobierno es más, no nos controla, pero hasta por ahí incita un poquitito a la irresponsabilidad. Entonces es un balance realmente, y yo sé que no son tiempos fáciles. Yo sé, tengo mi mamá allá en Argentina, ella está solita en la casa, y aunque va una señora a visitarla todos los días, pero no es lo mismo para ella. Ella se nutre de las visitas, de estar con la gente, y todo en este tiempo eso le ha afectado bastante. Así que es mi deseo, mis hermanos, que en esta noche el Señor pueda usar lo que Él ha puesto en mi corazón. Realmente anhelo que esta sea una palabra que te ayude a crecer en este tiempo. Yo estoy seguro y estoy convencido que Dios no desperdicia nada. Y Dios no desperdicia estos tiempos. Estos tiempos para Él son tiempos donde Él nos está formando, nos está rompiendo cosas. Así que un poquito de eso es lo que quería yo hablarles en esta noche. Cosas que el Señor me ha estado hablando a mí, cosas que el Señor ha estado hablando a nuestra iglesia, aquí en el área de Washington, en Estados Unidos, y cosas que espero, anhelo que el Espíritu Santo pueda revelar a tu vida en esta noche. La palabra siempre puede producir una revolución en nosotros. No importa el mensajero. Es más importante la tierra que el mensajero.
Y si tú eres hoy tierra fértil, el Señor va a obrar, el Espíritu Santo va a obrar. Si encuentra espacio en tu vida, si encuentra un lugar donde poder trabajar con la semilla que va a ser sembrada en tu corazón, yo sé que Él va a producir fruto. Así que, bueno, acá estamos. Voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si eso si se ve. Vamos a tratar de hacer esto lo más interactivo posible. Denme un segundito. ¿Se ve la pantalla? No. No, no se ve. Ok, vamos a probar. Vamos a probar de nuevo. Camino, está en camino. Ah. Ya sé. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Sí, Gloria a está Dios. qué bueno. Ya solucionamos eso, ya estamos bien. En realidad tenía otro tema y a último momento el Señor cambió mi sentir y decidí traerles esto. Quizás como muchas cosas, ¿verdad? En este tiempo podemos darle muchas definiciones a lo que nos está pasando, incertidumbre, aislamiento, temor. Hay tantos rótulos que podemos usar para este tiempo. Pero quizás el que más me llega a mí es justamente esta idea de un poquito de niebla, de desorientación, de no saber muy bien cómo seguimos de acá, qué viene más adelante, cuánto tiempo dura. O sea, todo esto que no le encontramos muchas definiciones, porque se salió de lo que hacíamos normalmente, se salió de las cosas que entendíamos, se salió de las formas que usábamos y de repente ahora es un tiempo de desorientación. Y por eso le puse este título, ¿no? Que aunque no veamos el destino, porque creo que nos cuesta ver el destino en este momento, nos cuesta ver hacia dónde estamos yendo como familia, como comunidad, como país, como mundo. Cuesta ver. Hay tantos focos al mismo tiempo. Yo sé que allá también, acá en Estados Unidos, este es un tiempo, nunca se ha vivido esto en la historia, donde tantas cosas suceden al mismo tiempo. No es solo la pandemia, es una crisis social, es una crisis social racial en cuanto a injusticia versus orden público. Hay una crisis económica, hay una crisis de confianza, hay una crisis de comunicación a todo nivel. Ya parece que no supiéramos cómo hablar con la gente, que no supiéramos cómo entendernos, cómo conversar con aquellos que piensan distinto de nosotros, aún dentro de la iglesia. Yo nunca había visto las discusiones y argumentos enfrentadas dentro de la misma iglesia por problemas que muchas veces son ajenos a nosotros. He visto gente en Argentina pelearse por los canales sociales por algo que pasa acá en Estados Unidos. Y todo esto ha creado un clima tan desorientador que realmente uno no sabe cómo enfrentarlo. Pero si algo te tengo que traer en esta noche, algo siento en mi corazón fuerte de comunicarte, es que es en este espacio de desorientación donde Dios nos encuentra, donde Dios se mueve y se mueve de maneras que a veces nos damos cuenta y a veces no. Yo creo que hay un obrar de Dios
que es un obrar cíclico que uno puede ver, donde típicamente entramos en estos procesos donde nos sentimos muy bien, nos sentimos orientados, vamos en una dirección, creemos que las cosas van bien y de repente algo sucede y nos desorientamos. Pero en ese momento de desorientación es cuando justamente Dios busca darnos una nueva dirección, una nueva orientación. Dios busca llevarnos a un lugar donde podamos estar preparados para algo nuevo que viene, que aunque no podamos definirlo todavía, tiene que empezar por nosotros, tiene que empezar por cambios internos. Entonces, este tiempo nos puede encontrar en distintas posturas. Podemos ser víctimas de este tiempo. Y de hecho tenemos razones justificadas para ser víctimas, ¿verdad? Algunos se habrán quedado sin trabajo, otros están pasando problemas de salud, otros están cansados del encierro, otros se sienten solos, otros han perdido a un familiar en el hospital y no han podido ni siquiera ir y despedirlo. O sea, hay muchas razones para sentirnos víctimas de este tiempo. O puedes estar en una posición de espectador, donde quizás muchas cosas no te han tocado tan directamente y uno simplemente está como parado en la calle, en la vereda, viendo pasar todo lo que está pasando. O podemos tener una actitud de protagonistas en este tiempo. Y ojalá el Señor pueda despertarnos a ver que Él nos quiere llevar a una actitud de protagonistas, que nos quiere llevar a una actitud donde esto nos sirva, nos ayude, nos prepare, nos haga crecer. Así que bueno, ese es el tema, eso es lo que quería compartirles un poquito. Esta idea de que en esta desorientación Dios está produciendo una nueva orientación. Y aunque no sabemos cuánto dura, aunque no sabemos qué hay del otro lado, sí podemos empezar a dar algunos pasos firmes hoy, acá en este momento, empezando desde adentro nuestro, empezando desde nuestra concepción de las cosas, porque Dios está preparando lo que viene. Así que yo pensaba en esto, ¿no? Pensaba cuando Jesús es bautizado. Ustedes saben, cada evangelio tiene su óptica, ¿no? Tiene su ángulo. Especialmente Juan es bien diferente de Mateo, Marcos, Lucas. Pero en Marcos comienza directamente con este evento. O sea, comienza con Juan el Bautista y el momento en que Jesús es bautizado. Y pensaba en estos días justamente en esto. Les leo la cita, Marcos 1, del 10 al 12. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo amado, muy amado, y me das gran gozo. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Era significativo. El bautismo de Jesús fue en el Jordán. El Jordán no era el lugar donde normalmente se bautizaba. El bautismo era algo que ocurría bastante en ese tiempo. Las distintas ramas del judaísmo, fariseos, saduceos, tenían un lugar en el templo que estaba en la zona sur del templo, y ahí había como unas piletas donde ahí se bautizaban. Era un proceso de limpieza, y era en el templo. El bautismo era en el templo, era en un lugar específico del templo. Por eso cuando Juan el Bautista empieza a profetizar y la gente empieza a seguirlo, y él va al desierto y la gente lo sigue, y comienza a bautizar en el río Jordán. Esto era muy significativo porque el río Jordán no tenía una connotación religiosa, no tenía una connotación eclesiástica, no era el templo. Era un lugar donde no se esperaba que alguien fuera bautizado. Y acá en el medio Jesús viene y antes que Jesús comience su ministerio, Jesús le dice a Juan:
me tienes que bautizar. Juan primero dice, no te puedo bautizar, y Jesús le dice, no, sí me tienes que bautizar. Y es bautizado, y en el momento en que él sale del agua, en el momento en que emerge el agua, comienzan a suceder estas cosas, ¿verdad? Desciende el Espíritu, dice que desciende en forma de paloma, y se escucha la voz del Padre. Y automáticamente eso da inicio a algo nuevo. Y todo judío que estaba ahí presenciando, automáticamente al ver esas imágenes, al ver el agua del Jordán, que era un agua normalmente turbia, una agua sucia, y el agua siempre representaba esto de lo incierto, el abismo, lo oscuro, lo que no conozco, eso representaba el agua. Y al ver que Jesús emerge y que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y que la voz del cielo comienza a hablar y generar algo nuevo, automáticamente son transportados. Yo creo que ningún judío podía obviar esa imagen y son transportados a Génesis 1:2, donde justamente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después viene el versículo 2 y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Vamos a leerlo. Comparto. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire, y este verbo que usa ahí en el hebreo es el mismo verbo de una ave volando sobre las aguas. Por eso digo que esa salida de Jesús y el descenso del Espíritu Santo transporta a todos los que están mirando a este momento, porque este momento representa la misma manera de obrar de Dios. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque creo que es necesario entender que cada vez que el Espíritu Santo va a hacer algo nuevo, va a generar algo que va a traer una nueva dimensión. Así como en el Génesis 2, todo lo que estaba desordenado y vacío, las aguas que representaban el abismo, lo que no se entiende, lo que no se ve, y de repente el Espíritu desciende y la voz del cielo, la voz de Dios diciendo, sea la luz. Y comienza la creación, y comienza a surgir todo lo nuevo que Dios ya tenía preparado. Todo lo que estaba latente, ahora comienza a cobrar vida. Y lo mismo sucede con Jesús. Lo mismo sucede con Jesús, cuando sale del agua, el Espíritu desciende y la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo que aunque todavía no hizo ninguna obra, ningún milagro, aunque todavía no sanó a nadie, aunque todavía no murió en la cruz, aunque no hizo nada, ya es amado, ya es mi Hijo, ya es parte de este proceso de nuevo nacimiento que está dando lugar a cosas nuevas. Y yo creo que nosotros tenemos que interpretar este tiempo de esta manera. Es un tiempo donde las aguas son el abismo que nos toca movernos en este momento, pero el Espíritu Santo está comenzando a moverse sobre las aguas, porque hay algo nuevo que se está gestando. Y tenemos que tener el oído atento a la voz de Dios, porque la voz de Dios va a comenzar a dar acción a nuevas creaciones, a cosas nuevas que se van a dar en tu vida personal, que se van a dar en tu vida familiar, que se van a dar en lo que te rodea como áreas de influencia en tu vida, en tu comunidad, en tu trabajo, en tu iglesia. Y que se van a extender sobre toda la magnitud del planeta. Yo estoy convencido que es lo que está sucediendo en este momento. Nueva creación viene y por lo tanto nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Y la pregunta es, bueno, ok,
si Dios está haciendo algo nuevo, ¿cuál es mi parte? ¿Qué me toca a mí? Porque no quiero ser espectador, ni quiero ser víctima, sino quiero ser protagonista. Y ojalá este sea tu anhelo, mi hermana, mi hermano. Ojalá sea tu anhelo, que no pase simplemente esta crisis, esta tiniebla, este tiempo de no ver, y que nos encuentre al otro lado iguales o peores de lo que entramos. Porque podemos correr ese riesgo. Podemos llegar a encontrarnos del otro lado de la pandemia y no solo no haber crecido, sino habernos enfriado en nuestra vida con Dios, habernos desconectado del cuerpo de Cristo, habernos desconectado del propósito del Padre, habernos perdido de escuchar la voz de Dios en lo que Dios quiere hacer nuevo. Entonces esa es mi parte. Mi parte es, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer nuevo conmigo? ¿Qué nueva creación quieres hacer en mí? ¿Qué es lo que tu corazón ya vio en mí desde antes que yo naciera, desde antes que yo incluso fuera espermatozoide? Desde antes, Él ya vio. Así como con Jeremías, yo te vi desde antes del vientre de tu madre. El Dios que ya tiene para nosotros el plan, el propósito, la provisión y su presencia para este tiempo, para este momento, porque ahora es cuando la nueva creación comienza en nuestras vidas. Es una puerta dimensional. Siempre que Dios habla de cambios, son cambios que si nos quedamos en donde estábamos, nos estancamos para siempre. Es interesante porque por toda la historia el espíritu siempre necesitó formas. El espíritu es espíritu, pero siempre necesita formas. Por eso Dios a nosotros nos dio un cuerpo. Porque Él sopló su espíritu en nosotros, pero Él tenía que soplarlo en un envase. Por eso tenemos un cuerpo. Por eso en un momento la forma fue el huerto y ahí habitaba el espíritu, y después la forma se transforma en altares, y después la forma se transforma en un tabernáculo durante el tiempo en que el pueblo anduvo en el desierto, y después la forma fue un templo, y así por las edades Dios ha usado formas para llenar con su espíritu. El problema es, mis hermanos, cuando nosotros nos quedamos atados a formas y su espíritu ya no está ahí. Su espíritu, el pueblo de Israel se quedó atado a un concepto, a un modelo de un templo que había tenido su gloria en la época de Salomón, que había sido el orgullo del país, que había sido el lugar donde tanta gente se encontró con Dios en esos atrios, donde tanta alabanza y adoración subieron a los cielos, pero donde ahora, en los tiempos de Jesús, ya no estaba el Espíritu. La forma seguía, pero el Espíritu no estaba. Había habido un cambio dimensional. La forma de los sacrificios fue buena en un tiempo, pero ahora había una nueva forma. Dice, ya no escribiré más mis leyes en tablas de piedra, ahora las voy a poner en su corazón, dice el profeta, hablando de esos tiempos donde Jesús haría ese cambio, ese cambio de paradigma. Por eso hablo de puerta dimensional. Y hablo de crecimiento, porque el crecimiento siempre involucra riesgo, siempre involucra incomodidad, siempre involucra estar dispuesto a caerme, estar dispuesto a avanzar, pero a fracasar en el intento. O sea, todas estas cosas son necesarias en el crecimiento. Miren lo que dice Pablo aquí en 2 Corintios. Porque crecer tiene que ver con ver.
Crecer tiene que ver con lo que vemos. Y no me refiero necesariamente a la vista, ¿no? Aunque la vista es parte de eso, pero lo que yo veo, nosotros tenemos ojos hacia afuera y ojos hacia adentro. Todo lo que pensamos en realidad nosotros lo pensamos como imágenes. Si yo les digo a ustedes casa, ustedes no piensan en la palabra casa, ustedes piensan en una casa. Cada uno tiene su imagen en la mente. Si les digo pájaro, piensan... Lo que pasa en nuestra mente son imágenes. Y tenemos la capacidad de verlas e interpretarlas. Por eso digo que crecer se trata de ver lo que no veíamos antes. Yo no puedo crecer si no veo. Y justamente lo que Dios quiere llevarnos en este tiempo es a ver cosas nuevas. A ver cosas nuevas en lo espiritual, a ver cosas nuevas en lo abstracto que nos ayuden para lo que va a venir después, que será físico. Siempre los cambios de Dios empiezan primero en lo espiritual y después son físicos. Siempre lo que Dios hace empieza de lo que no se ve hacia lo que se ve. Por eso es que la fe es justamente ese músculo que nosotros tenemos para poder ver lo que no se ve. Por eso es tan importante lo que vemos. Dice Pablo, 2 Corintios 3, versículo 16, pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. Es interesante lo que sucede cuando nosotros nos volvemos a Dios. Cuando nosotros quitamos la mirada de lo que nos está sucediendo, quitamos la mirada de nosotros mismos, quitamos quizás la mirada de las distracciones y nos volvemos a Dios. La consecuencia de eso es que algo en nuestros ojos, un velo se quita. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros, con el rostro descubierto, así que ahora pudiendo mirar, pudiendo ver lo que no veíamos antes, mirando con más claridad lo que antes se veía turbio, ahora reflejamos la gloria del Señor como si fuésemos espejo. Y el Espíritu, mire de nuevo, la obra creadora del Espíritu Santo nos va transformando de dimensión en dimensión, de gloria en gloria, de nivel en nivel. Y cada vez nos parecemos más a Él. Este es el proceso. Esta es la forma como Dios nos transforma, pero hay que volver para poder ver. Repito, hay que volver para poder ver. Hay que volver al Señor, hay que volver a escuchar su voz, hay que volver a esa relación de intimidad, donde en esos momentos de quietud con Él, Él puede comenzar a quitar el velo de mis ojos y de repente lo que no veíamos antes, ahora se hace claro. Porque todo lo nuevo de Dios requiere una nueva forma. Repito, lo nuevo de Dios requiere una nueva forma. Y las formas son cosas que están en nuestra mente. Por eso es que Pablo dice, les ruego, les pido encarecidamente, miren, si van a prestar atención a algo, presten atención a esto. Les pido encarecidamente, por lo que más quieran, dice Pablo, que tengan este ejercicio diario de presentarse ustedes, de presentar lo que ustedes son, de presentar esta forma que tengo hoy, esta manera de ver la vida, esta manera de moverme en la vida, esto es lo que soy hoy, presentarlo como un sacrificio vivo, cambio de forma, santo, agradable a Dios, que es algo que tendrían que hacer todos los días. Eso es lo que dice, este es el verdadero culto, es algo que tenemos que hacer diariamente, no una vez, sino diariamente.
y no se conformen, no sean espectadores, no sean víctimas, no se conformen a este mundo, sino transformados. Transformados. En lugar de conformarnos, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de la renovación de lo que vemos, de lo que alcanzamos a discernir, de lo que alcanzamos para que entonces, mire, para que entonces podamos comprobar, o sea, podamos probar, podamos ver por nosotros mismos, pero palparlo, sentirlo, verlo en todo nuestro cuerpo, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero es que no estaba la voluntad de Dios antes, no, ya estaba. El tema es que no la veía. Para poder verla y poder comprobarla, para poder caminar en la voluntad de Dios, primero tengo que pasar por este proceso donde el Espíritu Santo hace una nueva creación en mi mente. Porque es ahí donde están las formas. Y es ahí donde si las formas no se renuevan, Dios no puede soplar lo nuevo. Es el odre. El viejo odre no puede tener vino nuevo, porque no está preparado para la acidez del vino nuevo que rompe el cuero viejo. Por eso es que hace falta odre nuevo para vino nuevo. Este tiempo, mis hermanos, nos tiene que llevar a ser odres nuevos. Nos tiene que llevar a que las cosas que en mi mente han impedido que Dios traiga lo nuevo, que Dios se mueva en una nueva dimensión en mi vida, en mi familia, en mi ministerio, en mi trabajo, que Dios haga la nueva creación que Él quiere hacer conmigo. Las cosas que han impedido, que han limitado a Dios, sean rotas y sean transformadas, sean creadas unas nuevas formas en nosotros, para que entonces podamos comprobar la voluntad del Padre. Buena, agradable, perfecta. Yo rapidamente les quiero dar, voy a pasar esta parte, les quiero hablar sobre dos conversiones. Una historia muy conocida, estoy seguro que la mayoría de ustedes la han leído, la historia de Pedro y Cornelio. Porque estamos hablando de tiempos donde Dios hace estos cambios de paradigma. Y es bien interesante. Ahí en Hechos capítulo 10, si tienes tu Biblia, tu teléfono, empezamos del versículo 1. ¿Será que alguien me ayuda y lee estos primeros dos versículos? Tal vez Silvia. Hechos 10, 1, 1 y 2. 1 y 2, sí. Lo leo yo, Gustavo. Bueno. Vive en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Hasta ahí nomás por ahora. Ya vamos a leer todo el pasaje, pero quiero detenerme un segundito acá, porque es importante entender esto. ¿Cómo Dios está obrando, pero hay cosas que nosotros no tenemos idea que Dios está haciendo? Y hay veces que en estos momentos donde estamos en incertidumbre y no sabemos muy bien, que quizás tendemos a ver solamente lo que vemos y creer que Dios está de alguna manera limitado a lo que nosotros estamos viendo. Pero esto es lo que quiero traerte. Dios está obrando en muchos lados, en muchas maneras y con gente que uno no se imagina. Cornelio no es una persona típica. Cornelio es, primero, es un soldado romano, es del regimiento italiano, que quiere decir que no era sirio, porque en ese tiempo había muchos soldados que eran sirios,
que era tierra conquistada por el Imperio Romano y que se habían vuelto soldados romanos, pero eran como eran soldados como de segunda clase. Los italianos eran soldados de primera clase, venían de la pura cepa, digamos. Ujú. Y aparte el hecho de que él vivía en un régimen pagano, en un régimen, si algo era familiar para él, eran muchos dioses, era la idolatría, eran comportamientos paganos, y sin embargo, en medio de todo eso, este hombre es un hombre devoto, temeroso de Dios, es un hombre que es generoso, que da y que ora. Y que ora. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Por qué me detengo en este punto? Porque es importante que a veces Dios está obrando con gente que nosotros no nos damos ni idea de lo que Dios está haciendo. Quizás gente que ni se nos ocurre pensar que Dios pueda estar trabajando con ellos, que Dios pueda estar escuchando sus oraciones. A veces podemos tener la sensación de que Dios solo nos escucha a los evangélicos. Y acá Dios nos sorprende porque Dios está escuchando a un hombre que aún no conoce a Jesús, a un hombre que es temeroso de Dios, pero en realidad no lo conoce. Pero hay algo en él que le dice, yo tengo que ser generoso, yo tengo que dar a los pobres, yo tengo que buscar a Dios, y eso es lo que Dios premia. Versículo 3 dice, una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio un ángel de Dios que se le acercaba y le dijo, Cornelio. Me encanta porque el ángel lo llama por su nombre. Hay una conexión especial que Dios está estableciendo. Y Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. Usted estaría también. Yo estaría también, muerto de miedo. Si de repente se me presenta acá un ángel y me llama Gustavo, me imagino la voz de trueno así. No sé, yo sé que algunos de ustedes son muy valientes, pero yo quizá me hago pipí. Lo miró fijamente aterrorizado. ¿Qué quiere, Señor?, le preguntó el ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Increíble. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope a manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Y era alrededor del mediodía. Dos historias paralelas que están sucediendo al mismo tiempo. Un hombre que está buscando a Dios, que no lo conoce, pero de alguna manera tiene hambre de algo más, tiene necesidad de algo más, está haciendo lo que puede, está influenciando a gente y Dios lo ve. Y por otro lado está Pedro. Y Pedro está viviendo en la ciudad de Jope, que está más o menos a unos 60 kilómetros de Cesarea. Y Pedro está viviendo, nos dice la Biblia, en la casa de un curtidor. Cuando leemos la Biblia a veces no tenemos noción del tiempo. A mí me pasa esto muchas veces. Uno lee los capítulos uno al lado del otro y uno puede leer, ¿verdad? Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 10 y pensar, tener la concepción de lo que está pasando es algo que sucedió ahí nomás. O sea, Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos, descendió el Espíritu Santo, comenzó la iglesia y ahí nomás estamos hablando de Pedro, que ahora está en la casa del curtidor. Pero no, habían pasado 10 años. 10 años habían pasado. Pedro había hecho un montón de cosas muy significativas para el reino de Dios. Pedro había hasta levantado muertos. Pedro era famoso. Pero sin embargo,
Pedro no había entendido hasta ese momento la magnitud de lo que Dios quería hacer. Pedro no había entendido el mensaje inclusivo de salvación. No había entendido la gran comisión que les dejó Jesús al ascender a los cielos. Y van a llevar y hacer discípulos a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, pero extendiéndose hasta Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa parte, hasta lo último de la tierra, Pedro no la entendió. Porque Pedro se había atado a una forma donde muchas cosas para él no eran correctas. Muchos modelos, estaban los que estaban del lado del parte de Dios y estaban los que estaban en contra de Dios. Estaban los que eran judíos y estaba el resto. Y todavía no había entendido eso. Y Dios tiene que provocar este momento. Y esto nos habla a nosotros. Nos habla porque nosotros somos los Pedros. En estas historias nosotros somos los Pedros. Nosotros somos los que hemos recibido el mensaje, somos los que hemos recibido el mandato de parte del Señor, somos los que en este momento nos toca ser los protagonistas. Pero lo que pasó con Pedro es que Pedro se acomodó. En lugar de ser transformado, fue acomodado y dejó de crecer. Y Dios tiene que sacudirlo. Por eso cuando Pedro sube a la azotea, que es la hora del mediodía, que es la hora cuando oraban, todo judío oraba al menos 3 veces al día, y la hora del mediodía era una de esas. Ahí está Pedro haciendo lo que hace todos los días, haciendo lo que le es normal, haciendo lo que le es, para él, es todo lo que tiene que hacer. Y en medio de todo eso pasa algo bien interesante. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban, Pedro subió a la azotea a orar, era alrededor del mediodía, y tuvo hambre, pero mientras le preparaban la comida, interesante que Pedro tiene hambre, pero la comida no está lista, y Dios usa esa necesidad física de Pedro. Yo siempre hago el chiste de que yo como Pedro, cuando tengo hambre caigo en éxtasis, y mejor que no se me acerque mucho cuando tengo hambre, porque normalmente estoy de muy mal humor. Algo me pasa en mi mente cuando tengo hambre. No sé qué le pasó a Pedro, pero Dios usa ese momento, ese estado vulnerable de Pedro, con hambre, quizás mirando hacia el horizonte y pensando qué es lo que viene, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios está trayendo. Y en eso entra en ese estado de éxtasis y ve los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Ahí para que se dé una idea. Había cosas puras y cosas impuras, pero todo judío sabía muy bien que si algo estaba en contacto con lo impuro, automáticamente, por más que fuera puro, se contaminaba. Así que para Pedro, esta es una imagen un poco que causa, lo preocupa, lo pone en alerta, ¿qué es lo que Dios está tratando de decirme con esto? Porque había una forma que fue buena. Dios en el desierto tuvo que dar muchas leyes y muchos reglamentos para ayudar al pueblo judío en momentos donde quizás no sabían qué comer bien, para evitar que muchos murieran en el desierto por comer cosas que no les iban a hacer. Dios pone estos reglamentos de animales puros e impuros, cosas que no debían comer, lo cual era bueno para un tiempo. El problema es que muchos judíos traspasaron eso que era de cosas y animales, ahora lo traspasaron a personas, y había personas que eran puras y personas que eran impuras.
con las cuales no me podía juntar, con la cual no podía estar, con las cuales si estaba en contacto yo me volvía impuro. Ese era el modelo que tenía en su mente Pedro. Y de repente el Señor le dice, levántate Pedro, mátalos y come. Y Pedro dice, no Señor, no Señor. Interesante que podamos poner esas dos palabritas juntas, ¿no? No y Señor. Es como decir, bueno, tú eres mi Señor, pero yo hago lo que yo quiero. Te puedo decir Señor, pero en realidad no eres mi Señor, no eres mi Kyrios, no eres mi amo. Porque yo tengo, si fueras mi amo, no te podría decir que no. Mire qué reacción diferente la de Cornelio y la de Pedro. Cornelio recibe el mensaje y no duda, no pregunta, no cuestiona. Dice, ok, si tengo que mandar gente a Job, mando gente a Job para buscar a Pedro. No hace ni una sola declaración de cuestionamiento. Pedro que ha caminado con el Señor Jesús, Pedro que lleva 10 años dirigiendo a la iglesia, Pedro el que levantó muertos, Pedro sigue con su carácter, con sus formas, y dice, no Señor, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaran impuro e inmundo, pero la voz le habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y la misma visión se repitió 3 veces. 3 veces. Tenía algo Pedro con el número 3. 3 veces. 3 veces negó al Señor. 3 veces fue restaurado por el Señor. Me encanta porque Pedro, yo sé que lo criticamos mucho y criticamos mucho su forma de ser, que es impulsivo, que muchas veces no piensa lo que dice, pero Pedro es auténtico. Pedro no anda, o sea, no es de los que le dicen al Señor, sí, sí, Señor, y después se olvida. No, si él dice no, no, él lo siente así, él es íntegro. Y yo creo que por eso Dios hizo tanto a través de Pedro, porque Pedro fue auténtico con Dios. Aun cuando se equivocó, aun cuando la regó, aun cuando metió la pata como ninguno de los otros, pero estaba dispuesto a darlo todo, a perderlo todo y a meter la pata con todo también. Ese era Pedro, ese era su carácter impulsivo, pero al mismo tiempo muy arraigado en sus principios, en sus convicciones, un hombre que no se lo cambiaba fácilmente de donde estaba. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Estás desconcertado, mi hermano, en este tiempo? Yo estoy desconcertado. Muchas cosas en mi vida. Le decía a mi esposa el otro día, me siento como que estoy entre 2 cuartos y no estoy ni en uno ni en el otro. Es como que estuviera en la puerta entre 2 cuartos, estoy en el umbral, y sé que no puedo volver al viejo, pero como que no me animo a entrar de todo al nuevo. No sé si ustedes están así, pero les abro mi corazón así como me he sentido en mucho de este tiempo. Desconcertado con muchas cosas. Pero me encanta porque es ese ambiente, ese espacio donde llegamos al final de nosotros mismos, donde no entendemos, donde ya se nos acabaron las respuestas, se nos acabaron los clichés evangélicos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se nos acabó todo eso y llegamos a ese punto donde decía, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, Señor? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Y justo en ese momento, los hombres que habían enviado por Cornelio entraron, encontraron la casa de Simón, de Pedro. No, de Simón el curtidor, ¿dónde estaba Pedro? De pie frente a la puerta preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar
acá, mientras Pedro está pensando, ¿qué es eso? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿A dónde me está llevando Dios? El Espíritu Santo le dijo. Nueva creación. Algo pasó ahí en ese espacio donde Pedro no entendía nada. El Espíritu Santo comenzó a crear algo nuevo, así como en el Jordán, así como en el Génesis, así como en todos los procesos donde Dios permite la desorientación, permite la oscuridad, permite que lleguemos a donde ya no tenemos respuestas para empezar a hablar y crear en nosotros. 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Y esta vez Pedro no dijo, no, Señor. Esta vez Pedro bajó y dijo, acá estoy, yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron, nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces, y acá me doy cuenta que Pedro cambió. Acá me doy cuenta que algo se rompió en su cabeza, en su forma de pensar. Una forma se rompió. Porque Pedro invitó a los hombres a quedarse a pasar la noche. Después que supo quiénes eran, supo que eran siervos de un soldado romano. Un romano era un enemigo del judío. El romano era la causa de que los judíos eran esclavos en este tiempo, que los judíos tenían que pagar impuestos súper gravosos, de que los judíos no tenían tierra, de que los judíos no eran respetados, de que se sentían esclavos en su propia tierra. Todo eso era causa de los romanos. Y acá viene un romano, acá viene gente que sirve a un romano y que además de eso no conocen a Dios, por lo tanto son impuros. Y Pedro sabía muy bien que si él, siendo puro, se juntaba con algo impuro, automáticamente él quedaba impuro. Sin embargo, Pedro invita a los hombres a quedarse y pasar la noche. Y al día siguiente va con ellos a Cesarea. Y ahí llegamos a este encuentro, a esta colisión, a este choque divino donde se encuentran las dos historias. Lo que Dios estaba haciendo en Cornelio y lo que Dios estaba haciendo en Pedro. Y yo digo, ¿por qué Pedro? Porque si ustedes leen un poquito antes en Hechos van a ver de que Felipe, otro de los apóstoles, Felipe vivía en Cesarea. Felipe era un hombre que ya había cambiado su manera de pensar, había cambiado y estaba llevando el evangelio a los gentiles. Felipe fue el que se encontró con el eunuco, el que venía de África, y le ayudó a entender y lo llevaba a bautizarse. Felipe era un hombre que ya estaba listo para esta cosa. ¿Por qué Dios no usó a Felipe? Porque Dios tenía que trabajar con Pedro. Y mi hermano, mi hermana, Dios quiere usarte a vos. Hay Felipes por otro lado. Hay gente que ya está cambiando, hay gente que ya está entendiendo lo que Dios quiere para este tiempo, pero Dios te quiere usar a vos. Mi Pedro, mi Pedra, Dios nos quiere usar a nosotros. Por eso es que se está tomando el trabajo de dejarnos en medio de esta situación, porque Dios puede terminar esta pandemia mañana. Dios puede devolverte el trabajo que perdiste la semana que viene. Dios puede hacer el milagro que estás esperando, pero ¿por qué nos mantiene en esta zona de oscuridad, de no saber dónde vamos, de incertidumbre? ¿Por qué nos mantiene? Porque Dios quiere hacernos crecer a una nueva dimensión para que podamos encontrarnos con los Cornelios que Él está levantando, preparando, tierra fértil, donde nosotros simplemente tenemos que ir y ser los puentes que Dios va a usar para que su Espíritu Santo continúe esta nueva creación que Él quiere hacer.
Y ojalá no te quedes siendo un espectador de este tiempo. Porque si Pedro no cambiaba, Dios iba a usar a Felipe, pero Dios quería usar a Pedro. Y ojalá tú seas el protagonista de este tiempo. No es fácil cambiar. No es fácil aceptar que Dios quiere hacer las cosas de una forma diferente a como yo las he hecho toda mi vida. No es fácil ver que Dios esté trabajando con gente que quizás yo no creo que valga la pena trabajar. No es fácil. No es fácil cambiar nuestras formas. Nos enamoramos de nuestras formas. Pero si no cambiamos nuestras formas, los Cornelios se quedan sin Pedro. Si tú vas a ser el protagonista, tienes que rendir todo lo que eres. Así como decía Pablo, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus formas, su cuerpo, todo lo que son, todo lo que piensan, esos modelos mentales arraigados en nuestra vida, las cosas que hemos hecho siempre de una misma manera, todo lo que pensamos que está bien, todo lo que pensamos que tenemos la única verdad, que presenten todo eso delante de Dios como una ofrenda, cada día, para que entonces el poder creador del Espíritu Santo quite la vela, quite la venda de tus ojos, quite el velo, para que puedas ver, puedas aprender, puedas crecer, puedas expandir tu área de acción, tu área de influencia, puedas moverte y encontrar los Cornelios que Él ya está levantando por todas partes. Porque no es que Dios no está obrando en este tiempo, Dios está obrando. El tema es que tenemos que verlos, tenemos que discernir lo que el Espíritu está haciendo. El resultado fue glorioso. Llegaron allá, Cornelio los esperaba, con todos sus parientes y amigos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró, pero Pedro lo levantó rápido y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Está aprendiendo Pedro. Entonces conversaron, me encanta esto, conversaron. Pedro no llegó con una lista de versículos a tirarle en la cabeza a Cornelio. Pedro no llegó con una lista de cosas que Pedro tenía que hacer. Tenés que dejar de fumar, tenés que dejar de esto, Pedro se sentó a conversar. A conversar. Estamos a una conversación de distancia de las nuevas creaciones que Dios quiere hacer. Pero hay que aprender a conversar. Hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar el dolor de los demás. Hay que aprender a escuchar los temores de los demás. Hay que aprender a callarnos un poquito y no ser tan orgullosos de pensar que siempre tenemos las respuestas. Pedro no tenía todas las respuestas. Él fue sin saber cómo Dios lo iba a usar. Él fue sin saber qué él esperaba. Pero fue con la humildad de sentarse a conversar con alguien a quien él hubiera considerado impuro unos días antes. Y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Ustedes saben, miren la honestidad de Pedro, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes, va en contra de mis formas, en contra de mis modelos, que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre a su casa, pero Dios me ha mostrado. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme ustedes, ¿por qué enviaron por mí? Pregunta, no respuestas, pregunta. Pregunta. ¿Para qué quieren que yo esté acá con ustedes? Se convierte toda la casa, se convierte todos los siervos. Dios hace una obra tremenda. Ahí comienza el mover de Dios entre los gentiles, que después Pablo continuaría, que después se expandiría por todo. Después tú y yo ahora somos el resultado, somos el fruto de algo que una vez fue concebido en la mente
de Pedro, porque estuvo dispuesto a dejar que Dios le rompiera sus moldes y le pusiera un nuevo pensamiento, una nueva manera de ver, una nueva manera de relacionarse con las cosas. Y de esa imaginación, de esa imagen mental, nació la expansión del reino de Dios a los gentiles. Y de ahí nacimos tú y yo. ¿Te das cuenta el resultado de un rendirse al Señor, rendirle lo que yo soy? Hay cosas que tú y yo somos, mis hermanos, que nosotros no nos damos cuenta, que están dentro de lo que son nuestras áreas transparentes, que no nos damos cuenta. Hay modelos que tenemos, formas que tenemos que no nos damos cuenta. Y solo el Espíritu Santo nos puede revelar en este tiempo, nos puede abrir los ojos, ayudarnos a ver a nosotros mismos y decir, oh, es cierto, yo no pensaba que Dios podía obrar de esa manera, yo no pensaba que Dios podía sacar algo bueno de eso, yo no pensaba que Dios me podía usar a mí, yo no pensaba que Dios podía romper semejante barrera y poner en contacto, en conexión, dos polos tan opuestos. Quizás te estoy hablando de algo que tiene que ver con tu familia. A lo mejor tus formas te han impedido relacionarte bien con tus hijos. Y tus hijos piensan distinto como tú piensas y tienen otros principios y otra manera de ver la vida. Y para nosotros es tan difícil relacionarnos con ellos porque cuando no piensan como nosotros, automáticamente los ponemos como del otro lado y no nos conectamos más. Y Dios quiere volver a conectar esas puntas, porque si no hay conexión, no puede fluir la vida. Si no hay conexión, no puede fluir la vida. Por eso no rompas conexiones, no rompas relaciones, más bien siéntate a conversar, siéntate a aprender. ¿En qué les puedo ayudar yo? Eso fue lo que le dijo Pedro. Ustedes me mandaron a llamar, ¿en qué les puedo ayudar? Yo no sé si tengo la respuesta, pero yo quiero ser un puente. Yo quiero ser un conducto por el cual el Espíritu Santo puede continuar su obra creadora. Lo quiero dejar acá. Es un tema para ir mucho más profundo y ojalá te lleve la curiosidad de buscar ahí Hechos capítulo 10, leerlo de nuevo, a ver qué te dice el Espíritu Santo. ¿Qué cosas en tu vida tienen que ser rediseñadas? ¿Qué cosas? Y no importa tu edad, no importa. Pedro tenía experiencia. Pedro había estado con el Señor. Pedro era un tremendo apóstol. Pedro tenía un gran poder, una gran unción de parte de Dios. Pero si él no cambiaba, la iglesia no avanzaba. Yo sé que cada uno de ustedes, en cada uno de esos cuadraditos de Zoom, si pudiera ponerle un rótulo a cada cuadradito, le pondría protagonista. Protagonista, no víctima. No somos víctimas de la pandemia, no somos víctimas de un gobierno que nos tiene encerrados, no somos víctimas de un sistema económico, no somos víctimas, mis hermanos. Somos llamados a ser protagonistas. No dependemos de las circunstancias, dependemos de aquel que nos llamó desde antes que naciéramos y que nos puso en este tiempo, en esta bisagra del mundo, porque sabía que algo en nosotros va a ser de bendición para otros. Ojalá lo puedas ver en estos días. Ojalá escuches su voz. Y si me permiten, quisiera orar por ustedes. Quisiera pedir que el Espíritu Santo complete la obra que Él ya empezó. Yo sé que esto es algo que el Espíritu ya viene hablando, obrando. Y solo tenemos que rendirnos. Señor, en esta noche renunciamos a todo lo que haya sido un impedimento a que tu Espíritu Santo se mueva, a que tu Espíritu Santo obre, a que tu Espíritu Santo traiga nueva creación,
a todo lo que ha impedido que yo suba de gloria en gloria. Señor, lo que sea en mi mente, toda fortaleza, Señor, que se ha levantado en contra tuya, en contra de tu palabra, en contra de tu promesa. Señor, hoy quiero renunciar a esas cosas. Hoy quiero rendir, Señor, lo que soy, lo que tengo delante tuyo, Señor. Tómalo. Señor, un sacrificio vivo. No es fácil morir a las cosas de las que he dependido por tantos años, Señor, pero hoy entiendo, Señor, hoy entiendo que si no muero, tú no vuelves a nacer en mí. Si yo no muero, lo nuevo tuyo no cobra vida, Señor. Por eso, Señor, hoy presento mi vida, sacrificio vivo. Esta es mi ofrenda, Señor. Esta es mi ofrenda, Señor. Oh, Dios, para que te muevas. Oh, así como en el principio, Señor, el Espíritu se movía sobre el abismo, así como el Espíritu descendió sobre el Jordán, en el tiempo, Señor, cuando Jesús es bautizado, así desciende, Señor, desciende sobre mi oscuridad, desciende, Señor, sobre mi incertidumbre, desciende, Señor, crea lo nuevo, abre la puerta a la nueva dimensión que tienes para mí. No me dejes quedar estancado. No me dejes amoldarme, no me dejes acomodarme. Transfórmame. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Gustavo. Como siempre, eso es una bendición de parte de Dios para nuestra vida y nuestra iglesia. Dios te bendiga mucho. Volvemos a tu familia, Gracias. a tus Gracias hijos y a la iglesia. Acá en Argentina el próximo fin de semana el Día de la Madre, así que bendiciones, felicitaciones a todas las madres, a las abuelas inclusive también, porque son grandes abuelas, grandes madres, gran madre. Para todas. Así que felicitaciones. Dios me los bendiga a todos, Dios me los fortalezca, Dios me los bendiga en todo aspecto y que supla toda necesidad. Estoy con un nuevo integrante acá. Sí. Sí. ¿Qué? Así Está que, hermoso. sí, estamos ahora acá arriba. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por todo. Bendiciones. Nos vemos, Dios Gracias a mediante, usted, el martes. pastor. Bendiciones. Un beso a todos y un abrazo Feliz de Día de la oso. Madre a todas las mamás. Gracias. Saludos a los pastores Castro. Saludos a Lucy de Brasil, de Bolivia. Dios me los bendiga. A las mamás, hasta mañana que nos reunimos.